Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que estén viendo este video. Vamos a continuar en este clip lo que iniciamos la semana pasada, que tiene que ver con los horizontes y lineamientos de la investigación, pero ahora lo vamos a hacer pues en un videoclip porque no tenemos sesión presencial, bueno, sesión sincrónica, entonces esperamos que les sirva. Voy a intentar ser sucinto, irme lo más rápido posible. Es un tema un poco largo, pero si queda alguna duda, siempre pues ya saben, están los correos. También lo vamos a discutir la siguiente sesión que tengamos sincrónica en Zoom. Entonces, bueno, sin más, si bien la semana pasada hablamos acerca de la investigación, de los horizontes, los límites, los lineamientos de una investigación de forma un poco etérea, de forma un poco, pues más bien en términos ideáticos, ahora nos vamos a enfocar al trabajo académico en términos de texto, en términos de algo que ya escribimos y que creamos como un formato, como con una materialidad, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a hablar, el trabajo académico, que es un texto que se elabora en torno a un tema y que debe redactarse según normas establecidas. Esta parte es muy importante de las normas y es lo que lo diferencia de otro tipo de textos, de un texto literario, de un texto, de una entrevista o de un artículo periodístico. Tiene que ver con que el trabajo académico requiere cierto tipo de condiciones para que sea válido ante la comunidad ante la cual la vamos a presentar. Entonces, aquí tenemos alguna lista de artículos de distintos tipos de trabajos académicos que existen. No las voy a leer porque no, nos va a quitar un poco de tiempo, pero bueno, ahí está la presentación. Eh, las características básicas es que, bueno, están escritos aquí, dice por académicos y científicos. Yo metería también estudiantes, por si hay quien todavía no se quiere poner la camiseta, pero pues están dirigidos a la comunidad académica y científica, ¿no? Entonces, esto sí quiero enfatizarlo mucho y es que cuando nosotros hacemos una investigación de corte pues académico, un trabajo académico, tenemos que recurrir a los elementos, o sea, tanto metodológicos como procedimentales que requiere esta comunidad académica, ¿no? El conocimiento, la ciencia en realidad es comunidad, es trabajos que se hacen sobre trabajos que se hacen sobre trabajos y que generan un cuerpo de conocimiento que está interrelacionado. Entonces, cuando nosotros queremos sumarnos a esto, tenemos que también hacer lo mismo. Entonces, nuestro trabajo tiene que retomar estos elementos para poder sumarse y para poder pues también ser aceptado. En ese sentido, pues tendremos oportunidad de hablar temas que nos interesan a nosotros, pero pues también que son relevantes para la comunidad académica. Hay distintos tipos de trabajos, no solo son expositivos o descriptivos, pero pues lo importante en términos pues de formatos también es que hay una discusión argumentada sobre un tema. Es decir, no solo tiene que haber una investigación estructurada y argumentada, sino también tenemos que tener la habilidad escrita, la habilidad de texto, de escribir un texto y de ordenar ese texto en términos argumentativos. Entonces, esto es una parte importante que ya no es tanto como de la idea de planear y concebir, sino de ejecutar un texto. Este punto que sigue es muy importante, se nutren de la información que hay en este momento y tratan de avanzar en el conocimiento de un tema. Es lo que les decía un poco, cuando hacemos un trabajo de investigación académica, académico, vamos a encontrarnos que hay cosas que ya se han hecho. Lo que tenemos que procurar es que nuestro proceso de documentación, de revisión del estado del arte, es decir, de lo que ya se ha hecho al respecto de este tema, sea bueno para que no vaya no vaya a pasar que nos rechacen el tema, sino más bien que nosotros ya sabemos que eso ya se hizo, ya existe, y en lugar de que sea como, bueno, ya no hago nada, lo que vamos a hacer es nutrirnos, nutrir la investigación de esa información para poder avanzar más en el conocimiento de un tema. Eh, bueno, esto que resta en realidad pues es bastante claro, se presentan diversas fuentes y puntos de vista, se hacen preguntas, se tratan de responder a las preguntas y bueno, también una parte muy importante es que tenemos la oportunidad de mezclar un poco esto que sabemos que estamos investigando, esto formal, con esta otra parte de lo que pensamos, que quizás es un poco más subjetivo, que quizás es un poco mm, apela a otros rasgos de nuestra persona que no son solo ya lo lógico racional de investigación, sino que también nos deja poner una postura, solo que muy importante, esta postura tampoco es gratuita, sino más bien la vamos a presentar de manera argumentada. En ese sentido yo diría que pues la investigación en realidad pues trabaja con la empatía, ¿no? Trabaja con saber que nosotros sabemos y sentimos cosas,
pero que eso no es absoluto, sino que más bien vamos a intentarnos acercar a eso de manera pues un poco objetiva y entendiendo también que pueden haber otros motivos explicativos sin que esos sean incorrectos. Mm, Básicamente, esta es una propuesta, una estructura de un artículo académico. No la voy a leer, ahí está la presentación. Solo vamos a centrarnos en algunos puntos importantes. El primero es el índice. El índice es fundamental cuando estamos leyendo una obra. No sé si ya hayan tenido la oportunidad de hacerlo, pero justamente nos deja saber de qué trata un libro, pero más allá de qué trata, también identificar si trabaja con los conceptos, los términos, autores, teorías que nosotros queremos, o si más bien se va por otro lado, digamos que nos permite hacer como una evaluación rápida acerca de la estructura que está teniendo la obra. Pero por otro lado, también cuando hacemos una investigación, el índice ayuda a ordenar el contenido en términos de estructuración antes de tener ya el trabajo final. Es como permite tener perspectiva acerca de qué va primero, qué va después, qué es más importante, qué es menos importante. Entonces, en realidad sí es fundamental, tanto como lectoras, lectores que nos acercamos a una obra, una investigación, como investigadoras, investigadores que estamos generando una, gestando una. Em, sí, me parece que es importante que lo tengamos presente porque sí nos va a ayudar a tener estructura y a avanzar de una manera mucho más precisa en nuestra estructura y en la formación de la investigación. Entonces, básicamente tenemos aquí 5 características. Tiene que ser específico, tiene que ser operativo, uno tiene que tener una unidad visual que veremos ahorita en un segundito. Muestra jerarquía de los apartados y debe ser coherente, ¿no? O sea, creo que esto es bastante claro. Aquí lo podemos ver. Aquí hay una unidad visual en el índice que tenemos, que nos permite identificar también esta misma jerarquía, ¿no? El 1.1.2 al 1.5 sabemos, justamente por esta unidad visual que se lleva de la mano con la jerarquía, que pertenecen al bloque temático del álgebra lineal, mientras que los 2.1, 2.2 pertenecen al análisis matemático. Entonces, esto es fundamental, pudiera parecer un poco obvio porque es muy inmediato, abrimos cualquier libro y ahí está el índice, pero en realidad sí ayuda mucho para poder identificar la información y comunicar la estructura de esa información. Aquí tenemos otra propuesta de índice y aquí más bien me gustaría preguntarles que ustedes qué opinan con respecto a este índice. Si piensan que es adecuado, si sí, ¿por qué? Y si no, también por qué, con respecto a los criterios que están en la presentación. Esto igual valdría la pena comentarlo en la siguiente sesión al inicio, a ver cuáles son sus impresiones. Por otro lado, bueno, tenemos un resumen. Este resumen se va a parecer más al abstract, que están en los artículos de investigación, que usualmente son estos que están en español y en inglés, que a los resúmenes que nos dejaban en la secundaria. Entonces, básicamente, pues la intención del abstract, del resumen, es proporcionar información rápida, tiene que ser completo, exacto, objetivo, conciso, y tiene que incluir los aspectos más importantes del estudio. Sobre todo, también destacar lo que es nuevo, cuál es la aportación de la investigación. En términos de extensión, vemos aquí que tiene entre 250 y 300 palabras, y bueno, también se suelen añadir palabras clave para que pues se pueda ubicar fácilmente en bases de datos o en motores de búsqueda, no como etiquetas, como tags, como hashtags. Bueno, por otro lado, la introducción básicamente va a ser lo que anuncia el tema y lo que invita a la persona que está leyendo a entrarle, ¿no? A comprometerse con la investigación, pero también, pues, en ese sentido que invita, ya va presentando información acerca de qué se va a tratar, cuáles son los términos que va a ocupar, y esto también permite identificar a dónde se va a adherir, a qué postura se va a adherir, a qué tipo de corriente eh, está adscrita esta investigación, y esto también lo podemos ver porque se empieza a trabajar la hipótesis en la introducción, es decir, que en la hipótesis ya vamos a encontrar un porqué, bueno, qué es lo que se está investigando, por qué se está investigando y cuál es la posible solución que se está proponiendo. Entonces, bueno, ahora en términos de hipótesis y planteamiento del problema, son aspectos muy importantes. La hipótesis básicamente podemos decir que es el motor, el corazón de una investigación. Básicamente es una premisa que va a ayudar a ordenar, sistematizar y estructurar el conocimiento que ya poseemos y también pues quiere explicar algo, quiere explicar un problema. En ese sentido, en realidad son suposiciones o respuestas a este problema que estamos identificando. Entonces, eh, es, decimos o digo que es el corazón porque en la hipótesis en realidad también ya estamos manifestando de manera mucho más clara estas
afinidades teóricas, metodológicas, no solo del objeto que estamos estudiando, sino de cómo lo vamos a estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hice un arroz y mi arroz se batió, entonces una hipótesis podría ser mi arroz se batió porque le puse mucha agua. El exceso de agua hace que el arroz se bata, ¿no? Esa es una hipótesis. Y entonces acá, en realidad pudiera parecer muy ingenuo, pero en realidad yo estoy generando una adscripción, quizá a cierto tipo de enfoque químico en donde las sustancias pues se evaporan y ebullen y hacen tal, y eso genera resultados en la consistencia de las cosas, no sé. Pero por otro lado, si yo tuviera una hipótesis como, bueno, mi arroz se batió porque es Mercurio retrógrado hace que mi arroz se bata, entonces ahí también claramente estamos mostrando una afinidad hacia otra área pues totalmente distinta, ¿no? Y en realidad, pues el problema es el mismo, el problema es mi arroz batido. Pero cuando yo hago una hipótesis así, pues no, quizá no busque libros de química, sino de astrología, ¿no? Entonces mi investigación va a tener un enfoque muy distinto. Eh, Hago este ejemplo un poco para ilustrar como pues la posibilidad de abordar un mismo problema a partir del planteamiento de la hipótesis de manera muy distinta, pero esta hipótesis también como da cuenta ya de una estructura metodológica o teórica en la cual nos estamos incorporando. El ejemplo es un poco ridículo, probablemente una hipótesis de Mercurio retrógrado como causante de que mi arroz se bata no tendría lugar. Esto lo veremos un poquitito más adelante, pero nos sirve como ilustración de esto que les quiero comunicar. Entonces, justamente, pues como es una anticipación de una propuesta de las relaciones que existen o pueden existir para explicar un problema, pues esa hipótesis también hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces, dos cosas más importantes es que la hipótesis es el eslabón entre la teoría y la investigación, y lo que es lo mismo que decir que es el eslabón entre la teoría y la realidad, porque justamente la hipótesis es lo que hace que podamos bajar la teoría a algo concreto, pero a su vez que podamos entender eso concreto a partir de la teoría. Es el eslabón que articula todo. Entonces, por eso también hacer una hipótesis, hacer una investigación, en realidad contribuye a tener un entendimiento mucho más redondo de un área temática, ¿no? Y bueno, finalmente, sobre todo quizá, la hipótesis es un instrumento de trabajo que está orientado a la elección de los datos. O sea, sobre todo, lo que nos va a ayudar a hacer la hipótesis es que nos va a permitir trabajar la investigación. Por eso también es el motor, por eso también es el corazón. Entonces, básicamente, para que una hipótesis sea adecuada, tenemos que tener en cuenta estos tres puntos, ¿no? Los términos tienen que ser claros y concretos y operativos, es decir, que podemos trabajar con ellos. Y aquí es donde, pues quizá nuestra hipótesis de Mercurio retrógrado, pues quizá no sea clara, quizá no sea tan concreta y justamente no permita en realidad una aproximación operativa acerca de este fenómeno, sino más bien simplemente no podemos demostrar que Mercurio retrógrado hizo que mi ahorro se batiera. Entonces, pues por eso sí, en el caso del agua, pues es mucho más claro, mucho más concreto. Hay una serie de literatura que ya habla acerca de reacciones químicas, de ebullición, de estados de la materia. Entonces, sería una hipótesis mucho más adecuada. Por otro lado, pues también decimos que una hipótesis sin referencia empírica constituye un juicio de valor. Esto es muy importante porque otro ejemplo muy rápido que voy a poner es, supongamos que yo tengo un tío, porque estas cosas luego son cosas de tíos, que dice que la gente que ocupa mucho la computadora se vuelve más torpe mentalmente. Entonces, si él dice eso y nada más un día se sintió enojado y vio a alguien en la calle y dijo, ay, es que esta persona no es muy hábil, pues esto en realidad es un juicio de valor porque no tiene una referencia empírica, ¿no? No tiene una manera de comprobar eso que está diciendo. Sin embargo, pues si él hubiera leído una investigación del Instituto de Psicología de, no sé, Sao Paulo, que dice que está realizando una investigación en donde se demuestra que la exposición prolongada a cierto tipo de dispositivos electrónicos tiene efectos negativos en la eh, procesos cognitivos de abstracción lineal y esto se refleja en torpeza en el momento de, qué sé yo. O sea, si él dijera esto o sustentara esto, retomando pues este trabajo de una comunidad académica que ya fue aprobado, pues entonces su hipótesis sería más adecuada, sería más fuerte, porque sí hay una referencia de la cual él está partiendo que pues no fue generada por él, pero que sí existe. Por otra parte,
pues decimos que si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, desde el punto de vista científico no tiene validez. Ahora aquí a mí me gustaría hacer una anotación, porque así como hay distintos tipos de investigación, hay distintos tipos de hipótesis o distintas maneras de comprobar o verificar una hipótesis. La investigación experimental, sobre todo, es como donde quizá aplicaría mucho más claramente esto, pero no siempre es tan sencillo porque no siempre trabajamos en términos empíricos. Eh, a veces, al menos no tan claro, ¿no? Nuestras investigaciones pueden ser de un corte mucho más teórico y la comprobación empírica de la puesta en relación de entidades teóricas no se da de la misma manera. No quiere decir que no exista, eh, más bien funciona distinto, pero sí me gustaría como señalar como ese matiz en este apartado. Eh, de todos modos, siempre tiene que haber coherencia, tiene que haber cohesión en la investigación, en lo que estamos haciendo y también pues, en la hipótesis y en la comprobación que se hace de esta. Entonces, bueno, las hipótesis deben de ser objetivas y no llevar a ningún juicio de valor. Esto pues lo mencionaba con el ejemplo del tío. Pero en concreto también podemos decir que no vamos a ocupar adjetivos, ni mejor, ni peor, ni bueno, ni bonito, nada, sino más bien una aproximación pues lo más neutra posible. Em, Rápidamente vamos a ver cuatro clasificaciones de hipótesis, me parece que no son seis. Tenemos la hipótesis general, que es como la que va a tratar de responder de forma amplia a las dudas que se tienen. No voy a leer los ejemplos, esto los dejo para que ustedes los vean. La hipótesis específica es una que más bien parte de la general y cuyo objetivo es concretizar a la hipótesis general y hacer explícitas las orientaciones concebidas para resolver la investigación. Mm, un ejemplo de esto rápido es por ejemplo, con lo del arroz. Si mi hipótesis es mucha agua hace eh, que mi arroz se bata, una hipótesis específica quiere decir, o sea, va a ser como, bueno, el nivel de humedad en, en una, en un platillo determina la viscosidad. No es el mejor, pero son hipótesis que no, o sea, que van a ayudar justamente a concretizar la hipótesis general, pero trata más bien de demostrar o de premisas acerca de cosas mucho más concretas. Justamente con la idea de que se pueda comprobar la hipótesis general, ¿no? Entonces, yo tengo que partir que, por ejemplo, que el calor hace que el agua se evapore. Esa es una hipótesis específica que en realidad en este caso no sería hipótesis porque ya está comprobado, pero si yo no lo supiera, sería una hipótesis específica que me ayudaría a la hipótesis general de mi arroz se batió por mucha agua. Tenemos también una hipótesis estadística en donde pues lo más importante es que se expresa en forma de ecuaciones matemáticas. Tenemos una hipótesis de investigación que es como la base, es como antes de la hipótesis general está la hipótesis de investigación. Trata de dar una explicación tentativa al fenómeno que se está investigando y pues intenta dar una explicación, una respuesta a lo que se está viendo en una problematización de un objeto de estudio, un planteamiento de problema. Tenemos también una hipótesis nula que sirve para refutar o negar lo que afirma la investigación, básicamente. Es decir, esta hipótesis es como la antihipótesis. Y también tenemos hipótesis alternativas que lo que hace más bien es cuando vemos que en nuestra investigación las variables, lo que está sucediendo en realidad no estaba contemplado en la hipótesis general, pues tenemos hipótesis alternativas que nos ayudan a ya ir identificando esas otras posibilidades para no perder tiempo en búsquedas inútiles, ¿no? Aquí queda un poco más claro esto que dijimos, ustedes chequenlo. Y por último, bueno, las variables, medio las he mencionado ahora, son en realidad conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación o medición. Esta última parte es la más importante. Tienen que identificarse y tienen que poder medirse, justamente porque a partir de eso vamos a generar pues conocimiento y en la medida en que queremos que sea replicable y que sea comprobable empíricamente, tenemos que poder medirlo, ¿no? Em, entonces, las variables o también conceptos clasificatorios pueden ser de naturaleza y complejidad muy variada
Y pues tienen propiedades, ¿no? Pueden ser variables demográficas, que son edad, ubicación geográfica, económicas, ingreso, ocupación, propiedad, sociológicas, conductuales, actitudinales. Pero básicamente, por ponerlo de otra manera, son aquellas que van a estar incidiendo en nuestro fenómeno o en el problema que nosotros estamos intentando definir. Y aquí, por ejemplo, me gustaría pues también como dejarles la pregunta de, en el ejemplo del arroz, ¿cuáles serían las variables, ¿no? ¿Cuáles serían las variables en el ejemplo del arroz pues, para discutir? Em, Ahora sí, ya creo que esta es la penúltima parte. Vamos a hablar de que para hacer un trabajo académico necesitamos ocupar algo que se llama registro académico. Registro es una manera de llamar dentro de cierta corriente de la lingüística a las maneras que se tienen de enunciar o de hablar, por ponerlo de alguna manera, de acuerdo a los contextos sociales o espaciales, ¿no? Entonces tenemos un registro formal, por ejemplo, un registro coloquial, tenemos un registro académico, y tiene que ver como con un estilo, ¿no? Con algo que es una especie de, un conjunto de normas que regulan este tipo de interacciones. Entonces, básicamente, vamos a tener que en el registro académico la objetividad es importante, búsqueda de empirismos, es decir, cosas que parten de lo real y que se puedan comprobar. Ausencia de subjetividad, que pues creo que ya he mencionado que es un poco relativo, o sea, yo diría ausencia de juicios de valor, no tanto de subjetividad, porque es imposible y en realidad a estas alturas de la ciencia se sabe que la subjetividad es una parte importante en la investigación, solo pues más bien tiene que a- a- acotarse esa subjetividad, ¿no? Tiene que no presentarse en forma de juicios de valor, por ejemplo. Y una argumentación sólida. Por otro lado, en términos de formato, se ocupa la primera persona en plural porque se piensa que es una forma impersonal en donde es como un yo genérico, un yo colectivo, pero es más bien nosotros. Nosotros decidimos hacer esta investigación del arroz porque consideramos que es una comida muy importante, ¿no? Esto ya también está cambiando. Ahora hay quienes dicen, ¿sabes qué? Escríbelo en primera persona. Hay quienes más bien deciden ocupar un formato impersonal totalmente, que en realidad no es, bueno, yo creo que no es en realidad tan aconsejable. Como se dijo, se piensa que el arroz es importante, ¿no? Esta es una forma impersonal. Este, mm, pero bueno, también formalidad es importante, neutralidad afectiva, ausencia de construcciones coloquiales, registro escrito, justamente, ¿no? Un texto, y pues también no poner puntuación emotiva como signos de interrogación o de exclamación. Hay que usar mucha terminología y precisión léxica, es decir, mucha terminología, pero bien ocupada, precisa, porque esto da cuenta de un dominio del tema, ¿no? Corrección absoluta y claridad de economía, es decir, lo menos es más, básicamente, ¿no? Eh, no divagar, sino más bien llegar de manera muy concreta a lo que queremos decir y claro. Aquí tenemos justamente lo que hablábamos de la diferencia entre pues el registro académico y otro tipo de maneras de hablar. Tenemos estas tres oraciones, no las voy a leer para no tomar más tiempo, pero pues podemos comparar la diferencia sustancial en términos incluso de los espacios que se construyen a partir de estas dos maneras de enunciar, pues básicamente la misma idea, ¿no? Esto a mí me gusta mucho porque pues justamente es el lenguaje construyendo espacios diferenciados. Y tiene sentido, ¿no? O sea, habrá quien lea el texto del lado derecho y diga, pues qué payasada, pero en realidad sí hay, sí hay una razón de ser de que esto sea así, ¿no? Finalmente, vamos a hablar acerca de la memoria documental, em, que justamente es para realizar la sección bibliográfica, vamos a plantearnos estas preguntas: ¿de qué bibliografía parto? ¿De dónde la extraigo? ¿Cómo? Esto de dónde la extraigo, ¿cómo? Es como, bueno, le estoy sacando, por ejemplo, de un motor de búsqueda normal como Google, de un motor alternativo, de un portal de una biblioteca de la universidad, de un bot, de Twitter, incluso, no sé, o sea, esto es de dónde, cómo también, o sea, qué tipo de elementos, incluso técnicos, ocupo para extraer esta información, a qué instancias recurro, a qué interfaces, por qué selecciono estas fuentes y descarto otras. Esto es muy importante, ¿no? Es quizá el punto más importante porque tiene que ver, pues, con varias cosas, ¿no? Con
con ir delimitando y creando en realidad pues lo que va a ser tu imaginación. Aquí uno crea afinidades y también pues de alguna manera fija una postura que puede ser acorde o no a algunas otras interpretaciones, ¿no? Por eso es muy importante, porque cuando yo descarto algunas y selecciono otras, en realidad pues hay un proceso creativo, un proceso subjetivo, pero pues que también se marca dentro de una investigación y un trabajo de tinte académico. Entonces es muy interesante y muy importante. ¿Qué criterios usaré bueno, para seleccionar las fuentes? Acá, por ejemplo, podríamos hablar acerca de la usabilidad, podemos hablar acerca de la accesibilidad, em, pero bueno, se vuelven criterios también como para decir, bueno, esto sí lo estoy ocupando, esto no. Y por último, pues, ¿cuál es la contribución de cada fuente para mi tema? Aquí ya no es tanto en términos, pues, del acceso que podemos tener, o sea, de qué tan fácil podemos usarlo, sino más bien en términos de contenido, ¿no? O sea, ¿por qué algunas cosas sí, por qué otras no? O sea, y esto también, pues, tiene que ver eh, con la propuesta que estamos queriendo desarrollar y con la contribución que vamos a hacer, o sea, a partir primero de cada fuente que retomamos, pero también posteriormente de lo que vamos a contribuir nosotros, ¿no? Justamente que se engloba en la pregunta de qué aporta, ¿no? O sea, ¿qué aporta para mí y para mi investigación? Entonces, esto muy brevemente es lo que ustedes van a tener que hacer en su memoria documental, es responder esto. Eh, y bueno, es muy importante también porque pues este proceso, o sea, que esté en forma prácticamente de método, pues lo otorga de alguna manera, o sea, lo hace replicable y también pues genera un marco teórico fuerte, o, bueno, las bases para tener un marco teórico fuerte y para tener pues una justificación plena acerca de por qué usar algunas cosas, ¿no? O sea, no es nada más porque está bonito y ya, ¿no? Porque pues eso no es académico, eso no es científico, eso no es investigación. En realidad tenemos que tener estos criterios, tenemos que ubicarlos y ejercitarlos a partir de crear una memoria documental, pues siempre nos sirve. eh, de nuevo, o sea, como para fortalecer nuestra investigación, para que sea más fácil, o sea, como una guía de lo que estamos haciendo, pero también como especie de respaldo ante, pues, un jurado, por ejemplo, o ante un editor, o ante un encargante, o ante la profesora de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, es importante y espero que esto, pues, les ayude un poco a tener mayor claridad acerca de cómo aproximarse a esto que tienen que hacer en concreto en su trabajo y también pues sobre todo pues esta otra aproximación a la investigación, a lo que es una hipótesis, a qué tiene que ver pues con lo que estamos haciendo, con lo que va a ser su carrera, que espero que pues les haya dado al menos una breve perspectiva. Y pues es todo. Me despido por ahora. Estaremos en contacto de nuevo si tienen alguna duda, algún comentario al respecto por correo. Y si no, pues el siguiente lunes nos vemos en la sesión. Entonces, sin más, pues agradezco su atención, que hayan visto este video y nos vemos la siguiente semana.